Nuevamente agradezco la invitación de la comisión directiva. Es un honor para mí estar acá y presentar a estos queridos analistas. Bueno, empezamos, ¿sí? Estela Durán, AME y AE de nuestra escuela, escribió en varios cuadernos Sigmund Freud y fue parte del comité. Su libro, Hacerse de un padre, de la editorial de la escuela, fue presentado en el mes de marzo. Bienvenida, Estela. Sí. ¿Querés este? Hola. No. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, bueno. Espera que voy a... No, está bien, deja, no te preocupes. Está bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradezco a la comisión directiva y a la comisión organizadora la inauguración del coloquio de invierno. Y a Clara, que me invitó a participar en este panel. Mi trabajo lo titulé El fin de un análisis y la transmisión de una experiencia. Un análisis implica el atravesamiento de unas cuantas gargantas de Irma. Elegí como epígrafe esta frase de Ricardo Stakolczyk en su homenaje y porque considero que metafóricamente representa la experiencia analítica tanto en su singularidad como en lo contingente y, a su vez, daría cuenta de, encomillada, la carencia implícita en dicha experiencia. Este coloquio y su tema me invitan a compartir algunas pinceladas sobre el fin de un análisis y la investigación que implica el proceso del pase. Me serviré de José Suberman, que lo tengo a la derecha, que dice: el análisis lacaniano es terminable, pero también interminable, por razones distintas a las propuestas por Freud. Tomando la metáfora freudiana sobre el juego del ajedrez, cito: no tardaremos en advertir que solo las aperturas y los finales pueden ser objeto de una exposición exhaustiva, a la que se sustrae, en cambio, totalmente la infinita variedad de las jugadas siguientes a la apertura. Hasta ahí la cita de Freud. Relacionándola con la travesía del análisis, sabemos acerca del inicio y del final, aunque no de las innumerables demandas que se van desplegando en su transcurso, tal como en cada partida. En la proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan afirma: es así como hay que volver a abordar la relación del psicoanalizante con el psicoanalista y, como en los tratados de ajedrez, pasar del comienzo al final de la partida. Que en el final de la partida se encuentre la clave del paso de una de las dos funciones a la otra. Y tal como expresa nuestro querido Jorge Luis Borges en su poema Ajedrez: en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino.
no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Solo un extracto del poema es. ¿Quién mejor que el poeta para metaforizar al sujeto escindido entre lo que sabe y lo que dice? Ese saber inconsciente que al ponerlo en palabras lo representa en su verdad y brinda la posibilidad de jugar cada partida como analizante. Lacan afirma que transitar un análisis implicaría 3 puntos fundamentales: el atravesamiento del fantasma, el pasaje de analizante a analista, savoir-faire avec les symptômes. Con respecto al primer punto, el fantasma implica la relación del sujeto con el otro, de modo que la travesía del análisis apuntaría al corte del A. Si lo pensamos desde el anudamiento borromeo, que representa al sujeto neurótico, no es lo mismo el objeto A articulado al goce del otro que al goce fálico. El atravesamiento del fantasma considero que se podría leer como, lo pongo encomillado, dejar de ser ese objeto de goce que se es para un otro con mayúscula. En sus distintos decires, el sujeto queda así atrapado superyoicamente o impedido de desear en pos de satisfacer al amo del cual es esclavo, goce sufriente mediante. La sentencia reiterada de un otro que ante cada deseo expresado por un sujeto lo prohíbe en forma terminante, no podés, podría dar lugar a una respuesta sintomática, inhibitoria, o tomar el sesgo subjetivo de no voy a renunciar a mi deseo. Si el sujeto elige recorrer la experiencia analítica, atravesando varias gargantas de Irma, mediante operaciones de cortes y empalmes, le sería posible ir enlazándose a otros goces, inventando nuevas escrituras que lo representen en acto con su deseo. Se me hace presente Freud. Según el testimonio de mis sentidos, me encuentro ahora en la Acrópolis, pero no puedo creerlo. Leemos que no puede creer que lo haya logrado, dado que era su deseo, aunque no pareciera que le fuera posible alcanzarlo. Pero también se lee entre líneas que al estar frente al Partenón piensa en su padre que no pudo hacerlo. Podríamos aventurarnos a decir que Sigmund pudo ir más allá del padre. Recuerdo una primera experiencia de análisis con una psicoanalista freudiana ortodoxa, aunque en ese momento no lo supe. Destaco que el efecto de ese análisis me condujo a la elección del cambio de carrera y a mi deseo de ser psicoanalista. Otros analistas que elegí sin saberlo eran lacanianos, de lo que me fui enterando a través de mi formación como analista. El cambio de cada analista fue causado por el malestar del detenimiento en mi deseo de avanzar. Es así como elegí al último, y fue escuchándolo en su seminario, Fin de Análisis, Prácticas y Teorías, invitándonos a reinterrogar a Freud, a Lacan y al analista para que dé razones de sus dichos y su clínica, tal como lo expresa el texto lacaniano, apertura de la sección clínica, transmitiendo con humildad sus saberes y la castración puesta en acto. Atravesando varias gargantas de Irma, no solo me emocioné frente a la majestuosa Acrópolis, sino aún más frente a las pirámides de Egipto. Y la emoción fue conmovedora. En cada caso, por esas experiencias vividas, autorizándome a ir más allá del Padre, no sin servirme de Él,
durante la travesía de mi análisis. Considero que desde el inicio se da a leer lo que se juega al final de un análisis. Lectura precup de una letra, una frase fantasmática, un sueño. El pasaje de analizante a analista lo podría formular o teorizar a través del pase. Este proceso de investigación, dando testimonio a dos pasadores de las marcas subjetivas de la historia y de aquellos otros significativos de nuestra vida, abre a la invalorable oportunidad de escucharse y ahí definiría el camino donde cada quien se encuentra con ¿de dónde vine?, lo que fue transitando los avatares de los análisis y cómo llega a sentir que puede prescindir. Sí, entonces lo que se encuentra con ¿de dónde vino?, lo que fue transitando en los avatares de los análisis y cómo llega a sentir que puede prescindir de ese sujeto supuesto saber que transferencialmente lo acompañó y ya puede arreglársela solo. Considero que es conmocionante escucharse testimoniar y más allá de la nominación es encontrarse habiendo realizado ese pasaje de analizante a analista. Esto implicaría en cada singularidad una distinta relación al lazo social leída tanto en intención como en extensión. Podríamos referirnos ahora al tercer punto clave, savoir y faire avec les symptômes. Experiencia personal y quizás intransmisible que se hace presente en cada momento que nos sorprende, ya sea por el modo de relacionarnos con la realidad, entre comillas, en el encuentro consigo mismo, con prójimos que nos relanzan y la canalización del goce que hace posible elegir otro modo de vida. La verdad que representa al sujeto del inconsciente se subvierte y posibilitaría disfrutar de esas pequeñas cosas, tal como el poeta catalán nos canta, tanto como dar lugar a la creación de algo nuevo cada vez, cambio de posición subjetiva, corte y relanzarse a una nueva aventura. A modo de concluir, quiero situar los tiempos del acto, que representan al sujeto para darle lugar al deseo y lo que ello nos propicia. Al terminar mi análisis le anuncié a mi analista que iba a escribir un libro acerca del padre, producto de mucho tiempo de investigación sobre el tema. Solo pude empezarlo algunos años después, donde usé la pandemia a mi favor para ir concretándolo. De modo que Hacerse un padre es ese libro que expresaría la afirmación lacaniana: de un padre se puede prescindir después de haberse servido de él. Otro hito fueron testimonios e informes del jurado de AE, que escuché en las últimas jornadas de PASE, lo que me causó a solicitarlo. Por eso puedo decir que el tiempo del acto se precipita y nos sorprende cuando se hace posible llevarlo a cabo. Hay un núcleo que es incurable. Aceptar ese núcleo implica alcanzar el fin del análisis. Esto lo afirma Benjamín Dom. Considero que saber hacer ahí, con el real que nos habita, sería la posibilidad de construir un síntoma o varios. Mi gusto por el arte, en todas sus manifestaciones, me invita a hacerme eco de la frase de Philippe Diol, o Diolé, mejor dicho. El hombre que ha conocido las profundidades nunca vuelve a ser el mismo hombre. Agradezco la hermosa actividad de descentramientos que me posibilitó bucear en el monólogo interior. Gracias.
Muchas gracias, Estela. Bueno, a continuación, Silvia Tomás, AME, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autora de La función materna, el otro como metre en la constitución de la subjetividad y lo que un psicoanálisis hace. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Quiero felicitar a la comisión directiva por la organización del coloquio y la convocatoria y agradecer, y también agradecer a la comisión organizadora y a Verónica Guastela, que no puede estar acá en este momento, pero es quien me llamó. Bueno, yo le di a mi trabajo el título de Ay de lo incurable. Y dice así: estimados colegas, la vía de los sueños nos permite notar el papel de la perlaboración en el análisis. Perlaboración es un término que ha utilizado Freud para referirse a uno de los trabajos de la labor analítica, tarea que va desde el recordar, repetir y reelaborar múltiples veces las mismas escenas con el fin de asimilarlas, es decir, verlas, pensarlas de otro modo, en el marco de una dialéctica que comienza con el ver, pasa por el comprender, llegando al concluir, pero con la particularidad de que ese proceso no es lineal, sino que conlleva muchísimas vueltas. Ahora sí te pediría, Emiliano, si podés poner, en el trabajo que Freud realiza sobre Leonardo da Vinci y sobre la Gioconda especialmente, y la obra posterior, que es llamada Retrato de Santa Ana y dos más, se ve cómo a través de la obra el artista también, como nosotros en el análisis, da muchas vueltas sobre lo mismo. Luego de haber encontrado la sonrisa de la Mona Lisa, Leonardo la va a repetir en casi todas sus obras siguientes. Necesita recrearla. Es parte de su historia infantil, nos dice Freud. En Santa Ana y otras dos, una escena que podría verse como madre, hijo y abuela. En cambio, dice Freud, están representadas dos mujeres de la misma edad, sus dos madres. Caterina, la madre biológica, de quien Leonardo fue arrancado entre los 3 y los 5 años, y la joven madre Dona Alviera, mejor posicionada que la primera, por contar con padre para criar el hijo. Además, está el niño, dice Freud, que juega no ingenuamente con el carnero. No sé si se ve muy claro en esta foto. Según Freud, la sonrisa de la Gioconda, aunque se repite en varios bocetos y pinturas, nunca se reproduce tal cual. En ella el pintor encontró una sonrisa enigmática que refleja la dicha por una relación de amor sobre la que es preciso callar. Su madre, al no tener marido, dice, desplegó toda su libido sobre el niño y así le robó parte de su virilidad, dice Freud. En nuestro campo, los sueños y los relatos nos acercan ciertas pinturas sobre las que necesitamos volver. Ya está, gracias, Emiliano. Así como Leonardo retorna a su obra, varias veces al mismo motivo. Una situación, un accionar del sujeto, dichos, escuchados o formulados por uno a los que es preciso regresar. Si bien el hecho en sí o los dichos no pueden cambiarse, el soñar nos da la posibilidad, el soñarlos nos da la posibilidad de volver a hablar, pensar y ubicarnos de otro modo respecto de lo inmodificable. A eso inmodificable no lo podemos atrapar, se fue con el tiempo, es incurable
o irremediable. Estaba pensando lo que había comentado Silvia Weinstein al respecto de esa distinción. Es incurable o irremediable, si se quiere, pero ¿en qué puede cambiar un análisis la relación con lo irremediable? Se me ocurre que en lugar de hacerle espacio a la culpa, empuje que caracteriza al sujeto en posición objetal, el análisis nos permite orientarnos muy de a poco a limar algo del hueso duro de roer que llamaría superyo. A esa instancia, que si bien Freud no diferencia muy bien del ideal, y tal vez sea porque en algún punto algo se juega en su juntura, Lacan la ubica como mortificando al sujeto a través del goce del otro. El trabajo clínico tiene el efecto de menguar el sufrimiento del sujeto, invitándolo a salir de su posición objetal. Por eso escuchamos que el goce del otro no existe, pero tiene efectos. Tal vez sea que al ir saliendo de la impotencia y consintiendo a la imposibilidad en una suerte de duelo por el paraíso perdido, que nunca fue, se juega la cuestión. Una vez en el tren del análisis, las cosas del sufrir no tocarán de la misma manera. La furiosa y pasional impotencia del principio va ardiendo menos. Amor, odio, ignorancia van perdiendo consistencia, solo después de muchísimas vueltas por agujereamiento del ser. A partir de haber sido intervenidas estas pasiones por el estilete del analista y con el analizante en su tarea, deseoso de saber, se produjo un pinchar la esfera que una y otra vez se inflaba, pero de manera diferente, tal vez con menor turgencia. Por eso resulta más difícil alienarse, cosa de la cual en parte uno se lamenta un poco, debido a la pérdida de ilusión infantil de gratuidad. Pero, por otro lado, se agradece por su efecto pacificante. Recordemos el texto sobre la transitoriedad, donde Freud confiesa, a diferencia de su interlocutor, que no puede tener religión. Entonces, ya no resulta factible estar idiotamente felices ni ciegamente ilusionados. Y ese real que probablemente llamemos castración es la común medida en el sentido de que de un modo u otro nos atañe a cada uno de los parletres. He leído en el seminario del acto analítico a esta situación como el estar advertido, que desde ya no es poca cosa. ¿Pero qué es? ¿Estar advertido de qué? Este par de palabras, estar advertido, sintetiza el hecho de que se trata de un cambio de la posición del sujeto en cuanto a su relación con el saber. Agrego todavía que a la castración hay otro costado de lo incurable, uno que es singular porque se trata del síntoma. Si una parte de eso incurable del síntoma puede ir a la cantera del santón, como venimos trabajando en el seminario de escuela este año, otra ribera sigue pulsando de manera enfermiza. Me voy a permitir el término. Es decir, no puede bien utilizarse. Es irreductible en mí y también lo es en el otro. Pero ya hablamos de otro con minúscula, al que hemos arribado al final del análisis. También es la piedra angular del lazo social, creo. Me soporto con ese resto y lo soporto en el otro, siempre que se pueda.
Hay un párrafo del Seminario 17 donde Lacan habla de la fraternidad humana y dice que humana viene de humus, esa mezcla de materias orgánicas en descomposición, y que por lo tanto tiene de fraternidad y de segregación, que no hay fraternidad si no se concibe como un estar separados juntos. Dice que de lo que se trata es de captar esa función, la de un resto. Es ese resto inasimilable, a la vez extranjero e interior, éxtimo, que en un tomar a cuenta por el propio sujeto su real, podría pasar que ya no se arroje en los otros ni a los otros, o por lo menos de la misma manera que al principio, sino que el sujeto ya tocado varias veces por la muerte salga vivificado, no sin portar o soportar su resto. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, a continuación, José Suberman, expresidente AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, cofundador de la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis y autor de Lo que la práctica del psicoanálisis nos enseña y numerosos artículos. Adelante, José. Bueno, en primer lugar, agradecer a la comisión organizadora, a la comisión directiva, a Claudia Varela y a Marilis por los llamados, digamos, agradecimientos que obvié en la jornada de carteles reciente. Ya le pedí disculpas a Elsa, pero bueno, supongo que los salteé porque a veces me resultan muy melosos los agradecimientos, me gustó, todo eso, pero no corresponde saltearlos porque la cortesía, por referencia al corte, va ordenando lugares. Entonces, por referencia al corte, corresponde agradecer a la comisión realizadora, a la comisión directiva y a Clara, que eligió el tema que me parece muy, muy apropiado para trabajar. Si el título es El fin de un análisis y lo incurable, es que ya forma parte de nuestro bagaje teórico que hay lo incurable. Forma parte de nuestro bagaje, partimos de ahí, no lo discutimos. Entonces, en primer lugar, poder diferenciarnos de otros análisis, especialmente post-freudianos, que buscaban la cura entendida como salud, normalidad, genitalidad, adultez o felicidad, ideales que hacen a la religión o a la medicina. No solamente a la religión y a la medicina, digamos, recientemente un paciente adicto me dijo que lo que pretendía era no sentir nunca el dolor, eliminar el dolor. También es un ideal médico que coincide con los adictos. Nosotros no ocultamos que el análisis implica momentos de dolor, de crisis, para poder atravesar algunos puntos de fijación. ¿Qué es entonces lo incurable? En el trabajo que presenté en la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis Bahía Blanca, planteaba que si bien el masoquismo moral, eficacia del superyo, se mengua en un análisis, el masoquismo primario nunca desaparece. El dolor de existir es incurable. Aunque tendemos a idealizar la vida, no hay vida sin el dolor de existir. Creo que esto es lo que dice Freud. En el trabajo que presenté en el Interasociatif de París,
comparaba las ideas de fin de análisis de Freud, Ferenczi, Melanie Klein, Blecher y Lacan. Retomo por lo que se habló esta mañana, que Melanie Klein sí decía que había un resto después de la última sesión que el analizante debía tramitar por su cuenta, pero que ella no sabía qué hacer con eso. Me parece que es la punta que retoma Lacan cuando da la posibilidad de hablar de eso, de ese duelo tomado en el mejor sentido de caída del objeto en el dispositivo de pase. Habrá lo duelizable y lo no duelizable del análisis en cada caso. En la misma línea de lo incurable, digo que también hay lo no duelizable. Pasan los años y no me da lo mismo encontrarme con cualquier miembro de la escuela, con cualquier amigo, que con mi analista. Hay una marca diferencial que creo que es lo no duelizable y que hace al lugarteniente del análisis. Cito dos párrafos de aquel trabajo. Uno de Lacan, que dice el 20 de marzo del 68, solo es juzgable con respecto a un acto a construir como aquel donde, reiterándose la castración, se instaura como pasaje al acto de igual modo que su complementario, la tarea analítica misma, se reitera como sublimación. Después de haber afirmado la semana anterior, si lo que del saber deja siempre un residuo de algún modo constituyente de su estatuto, la primera cuestión que se plantea a propósito del partener, del que allí es, no digo ayuda, sino instrumento para que se opere algo de la tarea psicoanalizante, al término del cual el sujeto está advertido de su división constitutiva, después de la cual para él algo se abre que no se puede llamar de otro modo que pasaje al acto, digamos, esclarecido. Es justamente por saber que en todo acto hay algo que como sujeto se le escapa, que vendrá a ser incidencia y que al término de ese acto la realización es por el momento vedada por lo que hay del acto a cumplir como su propia realización. Hasta ahí Lacan. Esto marca una salida del análisis nada completada ni esférica, un acto que excede al actor y que en el corte en que se desprende del análisis no devenga sino sujeto advertido de su acto. Soy eso. Prefiero decirlo en primera persona que el tú eres eso, como se repitió. Que más allá del analista no es expulsado el análisis, sino que es relanzado en el marco de la extensión a sostener su producción para su propio devenir como analista y lo que a los fines del desarrollo de la teoría aporte su testimonio. Pasaje al acto esclarecido solo en tanto y en cuanto un dispositivo en la extensión reciba testimonio de éste y haga su clínica en la escuela. Lo digo porque hoy había una pregunta, si el final de análisis tiene necesariamente que ser el pase, o puede ser un escrito, o puede ser alguna otra cosa. Puede ser cualquier cosa. Ricardo Rodríguez Ponte decía que estaba escribiendo una novela sobre su fin de análisis, después me dijo que nunca la iba a publicar. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia con el pase? Que el pase nos permite tramitar, trabajar qué es lo que allí ocurrió. Nos permite seguir trabajándolo, por eso es una donación a la escuela. El Lacan del seminario del acto aún sostenía que el nombre del padre organiza el lugar del otro y que el sostén de la estructura es lo simbólico, tal como en el esquema R, que ocupa el 50% de la estructura y la sostiene. Aunque al plantear el acto como algo que es efecto de lo simbólico, pero toca lo real, marca un antes y un después,
y plantear el pasaje al acto esclarecido. Y en la proposición del 9 de octubre arrima el bochín en otra dirección. Va anudando intención y extensión. Hay lo imposible de curar, nombrado como soy eso, el real que me constituye como límite. Nadie me puede curar de ser porteño, hablar como porteño, de ser argentino, judío de nacimiento, de haber tenido estos padres y estos hermanos. Puedo resignificar el lugar que ocupan para mí. Sabina Spielrein lo decía de una manera: nadie se cura de su infancia, nadie me puede curar de mi infancia. Silvia Cabrera tenía una frase afortunada de hoy cuando dice, espérate que quise copiarlo, cicatriz incurable de haber sido marcado por el otro, que la subrayó Clara Krugla en su comentario. Entonces, voy a comentar algo que alguna vez ya comenté en la escuela, pero me parece pertinente al caso. Evert Graf, nuestro Hans, nuestro Juanito, da una entrevista al final de su vida a un periodista del Opera News de New York. Allí dice que recuerda a Freud como un hombre muy bueno, amigo del padre, veraneaban en casas contiguas. Cuenta que en su adolescencia su padre lo mandó a Berlín para ver la revolución del teatro que había hecho Kahne. No había colonia de vacaciones, algo había que hacer con los chicos. Lo mandaban a lo de los amigos, a lo de los parientes. Como todo padre que se inquieta por el hijo, le pide al director, su amigo, que le mire al pibe. Ustedes saben que Max Graf, vieron en las actas de los miércoles, cada vez que hay algo de teatro, Freud dice: ¿a quién preguntarle sobre eso? A Max Graf, el papá de Juanito. Entonces tenía siempre un asiento reservado en todos los teatros de Europa, porque como con que él lo comente bien se llenaba el teatro. Pero al despedirlo, él le hace caso. Es decir, corre el telón y lo mira al pibe a ver si está prestando atención o no, y le informa al padre. Pero al despedirse para volver a Viena, le dice que la próxima vez que vaya, que venga, no hará falta que ocupe el lugar de su padre, que tendrá su propio lugar bien ganado por lo atento que estuvo. Esto, dice él, le provocó tal conmoción que tenía que hacer por la ópera algo tan importante como lo que hizo Kahne por el teatro. Dice en mi turning point, ahí en el reportaje, punto de viraje, creo que está bien traducido, y lo instaló en un lugar. También le confiesa al periodista que el momento más difícil de su tarea, le pregunta cuál es el momento más difícil de su trabajo como regisseur, y le dice que es cuando los actores lo invitan a saludar al público en la premiere. Sabe que le temblarán las piernas, que se transpira horriblemente la camisa y que deja en el camarín otra para cambiarse antes de ir a la cena con los actores, que ya sabe que va a pasar por eso. Evert Graf, nuestro Juanito Hans, sigue siendo un fóbico. ¿Es esto lo que nos interesa? Para nada. Lo que más nos importa es que se realizó su deseo como sujeto, siendo el gran regisseur y autor de toda la teoría de la escena, bibliografía obligatoria para los que se forman en escenografía. Todos los recitales a que concurrimos, semicirculares, con danza, música, actores, orquesta, rodeando un semicírculo el escenario, es parte de la teoría de la escena de Evert Graf. Perdón.
No, no, espera, mejor agua. ¿Me pasas? Gracias, Lili, si no me sale mal. Además de realizar su deseo, Lacan nos dice que es posible reparar la falla de unidamiento en el cuarto nudo llamado síntoma que él demuestra con Joyce, uno de los nombres síntoma, ¿no? Juanito repara la falla de modo que brevemente conté. Es algo bien diferente lo que dice acá Lacan en el 23 que en el esquema R. Por el esquema R, si el nombre del padre no está organizado en el lugar del otro, no está organizando el lugar del otro, hay forclusión del nombre del padre y por lo tanto se está condenado a ser un delirante. Se está condenado a ser al manicomio de por vida. Acá plantea algo muy diferente, que es posible reparar la falla y marca otra dirección de la cura. El padre imaginario, que de los tres agentes de la privación, como dice en el 4, no se anude en este caso, no impide que él haya podido reparar la falla. Entonces, Lacan dice también que psicoanálisis no es un síntoma, pero psicoanalista es un síntoma, porque nos ubica en un lugar ante nosotros mismos, ante los otros, y que nos permite estar situados. Entonces está lo imposible de curar, ese real imposible, pero también está lo que no me quiero curar porque me constituye. No me quiero ocupar de ocupar el lugar de analista, ni en el consultorio ni en la escuela. No es que no me traiga alumnos sin sabores, pero me hace sentir productivo. De eso, si psicoanalista es un síntoma, no me quiero curar. No me quiero curar de ser padre de mis 4 hijos, aunque muchos amigos me dicen que estoy demasiado ofrecido a ellos. Lo mismo de mis 4 nietos. Hay entonces lo imposible de curar, ese real imposible que nombré y se nombró tantas veces y de distintos modos en estas productivas jornadas, y también lo incurable de lo que no quiero curarme, por eso que se logra inventar para reparar la falla. Invención y creación no son sinónimos. Se inventa lo que no existía. Se crea con el filo de la mano el vacío de cacharro que se pintará de distintos modos. Luego, Lacan dice que su único invento es el objeto A. Cartel en su diferencia con el grupo, seminario en su diferencia con el curso y pase son también inventos de Lacan que transitamos en la escuela y también en estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A continuación, Fabián Pérez, AE, de la Escuela Freudiana de Montevideo. Adelante, Fabián. Bueno, gracias, Marilis. Sí, gracias, Marilis. Bueno, es un honor estar aquí en este coloquio de invierno junto a ustedes. Debo agradecer a Clara Krukla que me hiciera la invitación. Recuerdo de la charla que tuvimos con Clara cuando me invitó, que ella me dijo algo así como, bueno, queremos saber lo que tenés para decir. Así que bueno. Pero con mucho afecto. No, mira dónde estoy. Bueno, yo pienso que el título del coloquio es un pronunciamiento. Creo que quienes lo pensaron, algo nos quieren decir, o al menos así lo pienso. El fin de un análisis, subrayo el un, en singular, tomado de a uno, pienso que es una buena manera de pensar y poder trabajar el fin de análisis.
Y lo incurable, gracias al pronombre lo, que está como artículo, adquiere sustancia. Por como está ubicado en la frase, es decir, lo incurable adquiere consistencia en un fin de análisis. Y este es un asunto que no pasa desapercibido. Se señala y se hace ver. Pienso que es el tema central del coloquio, a saber, darle lugar a lo incurable en las investigaciones sobre un fin de análisis, quizás para estar advertidos. ¿Cómo pensar un fin de análisis? Si la clínica psicoanalítica es lo que se dice en un análisis, quien puede legítimamente hablar de un análisis es el analizante y no el analista, que no queda más que como residuo de la operación del análisis. Entonces, no solo nos dice quién puede dar cuenta de un análisis, sino también qué analista es atenerse al discurso y nada más. Es decir, a lo que lee y escucha el llamado deseo del analista. Esto quiere decir, desde mi lectura, que analista es una posición y un momento puntual y particular en el curso de las sesiones de análisis. No es ni una persona ni una propiedad que emana de una persona. ¿Cómo sostener esta posición tan particular sin haber pasado por un análisis que permita alumbrar el deseo del analista? Una posición que haya experimentado la caducidad del sujeto supuesto saber y que quiera reiterar ese momento de caducidad. El analista debe argumentar su autorización, pero no funda su autorización en el argumento, se funda en el acto. Es parecido a lo que pasa en el enamoramiento. Primero te enamorás y después das razones. Las razones no fundan el amor, tratan de explicar lo inexplicable. ¿Pasa lo mismo con el desamor? Sobre esta operación del análisis leemos diferentes posiciones o maneras en función de la investigación que se hagan al respecto, pero también de los tiempos de las instituciones o escuelas que aborden dicha investigación. ¿Y cuál es la concepción acerca del fin de análisis que cada escuela sostiene o produce? Según la experiencia, lo establecen o lo promueven a partir de la experiencia del PASE, en el informe del jurado. Pero parece haber consenso a partir de estas investigaciones que un fin de análisis es la experiencia de un pasaje, de analizante a analista. ¿Pero qué es este pasaje? ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Las escuelas pueden aportar para disipar esa sombra espesa que recubre ese empalme, ese en el que el psicoanalizante pasa a psicoanalista, como nos enseña Lacan en su proposición. Propongo problematizar el término o noción operativa de caída que se aplica en consenso para dar cuenta de ese pasaje. Opino que en los consensos se aplica el principio del parsimonia o navaja de Ockham, de Guillermo de Ockham, según el cual la explicación más simple suele ser la más probable o correcta. Pero como el mismo principio dice, que sea la más probable o que exista consenso no implica que sea verdadera. Encontré en el libro de Mostafa Safwan, Jacques Lacan y la cuestión de la formación de los analistas, la siguiente expresión. Como Lacan ha puesto en claro, ese resorte, habla del resorte de la transferencia, se comprende que es con la eliminación del sujeto de supuesto saber que el analista llega a su fin. A nivel de los términos, encontramos eliminación, donde acostumbramos a situar una caída. Eliminar y caer no son lo mismo. Sostener en consenso que la caída del sujeto supuesto saber propicia uno de los modos de fin de análisis no es lo mismo que decir que la caída del sujeto supuesto saber en el análisis, al efectuarse el matema de la transferencia, se vuelve equivalente al objeto A. Es decir, en esta segunda forma de decirlo, se cambia el acento, no en la caída, sino en el objeto A, como resto de la operación del análisis y lugar del eyecto del analista. Si cabe la expresión, el momento en que el algoritmo, el sujeto que supuestamente sabe, entrega su secreto
de que es también el algoritmo de lo que Lacan llama el constituyente terciario de la función analítica, o bien del objeto que obstruye la operativa de a saber, el objeto A, del que entonces se pone de manifiesto que el analista no era más que el depositario. Así es como, por gracia del analizante, el analista se ve afectado por un deser, mientras que, por su parte, el analizante que recibe una destitución subjetiva que estaba ya implícita en la primera norma fundamental. En Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, en el apartado de la verdad dice, la verdad, 2 puntos, lo que está al costado. Un monje preguntaba a Chuao Chou, ¿cuál es la única y última palabra de la verdad? El maestro respondió, sí. Dice Barthes, yo no entiendo en esta respuesta la idea banal según la cual un vago sesgo de consentimiento general es el secreto filosófico de la verdad. Yo entiendo que el maestro, contraponiendo bizarramente un adverbio o un pronombre sí a cual, responde al costado. Él da una respuesta de sordo. Pienso que no ganaremos mucha cosa si enfatizamos en la caída o en su verificación, y no en su correlato lógico en sus efectos, que nos promuevan una verdad fragmentada al costado, como diría el monje. ¿Qué destino para el saber de un fin de análisis? La caída del sujeto supuesto saber se podría traducir en términos de estallido de saber, fragmentos que no pueden unificarse o proyectar una unificación respecto de lo que ha sido, por ejemplo, una vida, un recuerdo o una posición subjetiva, y que el analista ya no forma más parte de eso. Decimos que el analista forma parte del concepto de inconsciente porque constituye aquello a lo que éste se dirige. Igualmente, el analista completa el síntoma con una indicación de saber. La caída sería que el analista no forma más parte del inconsciente y el saber que lo constituía como algo unificador de los fenómenos, de sus formaciones, el inconsciente como un campo de unificados fenómenos dispersos, sueños, chistes, se dispersa. El saber unificado hace necio a quien lo emplea como fuente de inspiración. Al interrogar dicho saber y llevarlo hasta las últimas consecuencias posibles, este se fragmenta en silencios, de la suficiencia a la insuficiencia a la incompletud. Es decir, lo que ya no se escribe fuerza paradójicamente a la escritura. Para terminar, así como los tártaros que no llegan por el norte y una vida que los espera, fomentada por el honor y la valentía, valores de un soldado, la muerte llega en el exilio. Pero solo la dignidad de derrotar el mayor enemigo, el miedo a morir, reconcilia con la historia encontrando en el ocaso no un porvenir fallido, sino un nuevo sentido. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos un tiempo acotado. ¿Quién? Perdón. Estela William, a ver. Hola, aquí estoy. A ver, esperamos un segundito, Estela, por favor. ¿Cómo no? Ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias a la comisión organizadora, a la comisión directiva por este hermoso coloquio y esta oportunidad que nos dan de poder seguir pensando sobre estos temas. Mi comentario va a José, que tocó otra vez, hola José, el tema de Herbert Graf, y recordaba lo de la creación de la placa giratoria, que lo puse en el chat, que fue para el Caballero de la Rosa y la Bohème. Y también me acordaba que en ese reportaje, que yo aprendí de ese reportaje gracias a vos, y así me enteré que Herbert Graf era Juanito, en ese reportaje él dijo que siempre pensó que el director de escena
es el hombre invisible, dice, de la ópera, o debía serlo. La naturaleza misma de esta labor es permanecer entre bambalinas y dejar que la luz se proyecte sobre la obra en sí, que vos le especificaste muy bien cuando dijiste la fobia no se curó, pero pudo hacer todo esto que hizo, y es bibliografía obligatoria de todo estudioso a Regisser. Bueno, gracias José y gracias a la mesa. Bueno, le damos la palabra a Silvia Weinstein, después Martín Trigo y Alejandra Rodrigo. Y Liliana Donsis. Bueno, muchas gracias a los trabajos que han presentado en la mesa. Voy a decir alguna cuestión, comentario y también pregunta. Bueno, Estela, me pareció que tu trabajo tiene muchísimo que ver con tu reciente pase y tu nominación. No es un testimonio, pero me gustó cómo lo transmitiste en relación a lo que fue para vos tu fin de análisis. Silvia Tomás, te quería preguntar, porque vos en algún momento hablaste de, o sea, resaltando lo incurable, algo del ideal del yo que tiene que ver con lo incurable. Mi pregunta es, porque es una observación o algo que yo lo veo en mi experiencia, cuando el ideal del yo se convierte en el peso del super yo, ¿sí? Y es inamovible, ya es un ideal del yo que no es un ideal, que todos tenemos ideales, por supuesto, sino que pasa a tener el estatus del super yo. José, bueno, ya sabemos de tu apasionamiento por el pase, lo conozco desde el principio, lo cual me parece genial. Y cuando vos hablaste de lo incurable en relación a Freud, respecto del masoquismo primario que no desaparece, Lacan también toma el masoquismo como algo de lo incurable, pero de otra manera. En la lógica del fantasma, en las últimas 2 clases, si no me equivoco, habla de que hay un masoquismo referido al fantasma, ya que dice que el fantasma es perverso y la verdadera perversión es el masoquismo. Digo, resumo lo del seminario, que hay un masoquismo que es irreductible. Y me parece que en parte yo, no es por favor no lo tomes como una interpretación, es una lectura. Cuando vos dijiste no te da lo mismo cuando ves a un colega par que cuando de pronto te encontrás en la calle con quien fue tu analista, con quien terminaste el análisis. Bueno, eso por ahora. Va, eso. Bueno, a ver, Martín Trigo. Ahora, uy, ojo, ahora sí se escucha. Bueno, bueno, muchas gracias por los trabajos muy, muy interesantes. Se me armaban algunas preguntas. Una, Fabián, me parece que iba por el lado de ubicar la cuestión de la caída, ¿no es cierto? Es como aludir, una vía de sentido, alude a una consecuencia. Y la palabra eliminación alude a una acción. Algo se elimina. Si fuera una consecuencia, uno podría decir ha sido eliminado, como podría decir ha caído, ¿no? Pero caer puede ser una consecuencia, eliminación me resulta más una acción, algo que se realiza, y lo emparentaba con este pasaje al acto esclarecido que decía José. O
Sobre esta cuestión quería ver qué pensabas, ¿no? Si eliminación supone una acción, una realización. Y también a José quería preguntarle cuando afirmaba la realización del deseo en Juanito como Resiller, ¿no? O si se trata de un apoyo, de un síntoma. Digo, si el síntoma es lo mismo que realizar el deseo, ahí se me armaba una pregunta. Quería preguntarte por eso si podías decir algo. Alejandra Rodrigo. Bueno, ¿qué tal? Me gustó mucho cómo fueron trayendo la cuestión del resto, ¿no? Del resto en relación a la operación del final. Creo que fui leyendo algo de eso. Y me preguntaba si la caída, si el efecto de caída, si la caída es lo mismo que lo perdido. Porque cuando José hablaba de lo duelable y lo no duelable, bueno, se puede duelar lo perdido, y de hecho se duela lo perdido, es esperable que suceda. Ahora, con respecto a la caída, a lo que se produce como caída, en donde ahí ya no hay ese a quien se le iba a hablar, o que encarnaba ese lugar, mejor dicho, al que se le iba a hablar, me parece que ahí hay otro efecto o otro afecto respecto de lo que sucede en el final, que no tiene que ver con la pérdida o con el objeto perdido, sino con otra cosa. Les quería preguntar eso. Sí, ahora Liliana Donsis, María Eugenia Vila y ya tenemos que cerrar porque tenemos 10 minutos. Bueno, muy brevemente. Muchas gracias por los 4 textos. Quiero en principio preguntarle algo a José y después va a ser para la mesa. Me gustó mucho, José, en serio, lo de soy eso. Porque me parece que si tú haces eso y después traes tus ejemplos personales, los nietos, los hijos, el psicoanálisis, le sacaste peso a esa obligación del santón al final del análisis. Hiciste un corrimiento muy interesante respecto de la condición del sujeto al final del análisis. Y ahí pusiste, bueno, si tenés ganas y si te escuché bien, si querés ampliar un poquito, ese incurable del soy eso. Me gustó realmente y me parece de enorme importancia porque, bueno, quita ese peso de... Bueno, hablaste de lo real de otra manera, así que te agradezco. Y una pregunta para los otros 3, no sin mencionar algo que dijo Silvia Tomás, que me importó mucho, voy a ser muy breve, que es que a partir de la Gioconda, Leonardo empieza a repetir un trazo, la sonrisa. ¿Cómo ubicás esa repetición? Porque al mismo tiempo, me parecía a mí, que el talento de Leonardo da Vinci podía ir más allá, digamos, de la repetición del trazo. Pero bueno, ¿cómo pensaste algo de eso? Me pareció realmente interesante. Yo no me había dado cuenta nunca de que repetía un trazo en una sonrisa, que además vos ubicabas un poco cerca de la cuestión incestuosa. Bueno, si podés hablar de eso, te lo agradezco. Y a la mesa en general, hablaron todos del resto. Recién lo preguntaba también Alejandra. Y pienso que Alejandro lo situó mejor de lo que lo voy a decir. Pérdida y resto no es lo mismo, es cierto, pero iría como más simplemente a qué entiende cada uno por resto, porque hablaron de eso, de ese resto que queda dando vueltas a posteriori de la transferencia o en la transferencia. Bueno, lo dejo para que ustedes lo digan. María Eugenia Vila. Bueno, gracias por los trabajos. Es una pregunta, un comentario para Estela, si querés decir algo más. Decías acerca de un núcleo irreductible, pero hablabas de aceptar que hay un núcleo irreductible. Me parece muy interesante esa vertiente.
pueden responder. ¿Alguien? No, porque tenemos 5 minutos. Bueno, yo quiero agradecerle a Silvia Weinstein la distinción que hizo en la mesa anterior, que fue buenísima, sobre incurable e irremediable, porque me dejó pensando bastante. Y con respecto al ideal que me preguntás, Silvia, creo que es para pensar lo del ideal, porque realmente cuando uno lee el texto de Freud no se distingue bien ideal y superyo, y creo que en algún punto se corre ese riesgo con los ideales, ¿no? Que se acerquen a la ribera del superyo. Salvo que estén agujereados, pero sería difícil pensarlos como ideal, ¿no? Se me ocurre es para trabajar. Y a Lili, creo que cuando Leonardo se encuentra con la sonrisa de Gioconda, encuentra algo muy central de su vida, de su infancia, y trata de tramitarlo, ¿no? No me voy a extender demasiado, pero efectivamente esa sonrisa que nos convoca a todos tiene de lo enigmático por esa relación de amor de la cual es necesario callar. Es para abrir. Gracias. Sí. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, gracias por las preguntas, comentarios. A ver, Martín, ¿verdad? Yo no pretendí dar una preferencia sobre una u otra. Lo que aproveché en esta invitación era como a problematizar ciertas cosas, ciertos términos, ciertas costumbres, que por ser costumbres, ¿no?, como un poco decía, tienden a vivificarse, como, ¿no?, a darlas por hecho. Y como también escuché hoy en trabajos de otros colegas que decían que, un poco yo lo pude reducir así, que lo incurable se lo puede situar en lo que se dice, más que irlo a buscar, ¿no? Que pues están los dispositivos, hay mucho juego en eso, mucho trabajo también en juego, y creo que eso hace a que hoy digamos una cosa o mañana digamos otra. Pienso que la eliminación tiene en juego un peso muy grande. Me sorprendió mucho cuando lo leo de Safwan, me llamó muchísimo la atención, por eso lo traigo. Veo que también replica, ¿no?, en otros. Me pareció como exagerada, ¿no?, pero quizás por la costumbre que tengo de escuchar caída. Es una pregunta. Por eso me parece que problematizar los términos es parte un poco de este tipo de encuentros. Sobre pérdida y caída, lo anoto como pregunta. Creo que esto me lo llevo porque es a seguir, porque de vuelta, responderlo implicaría como un cierre o un intento de cierre como muy artificioso, ¿no?, o cobarde, me parece. Y sobre el resto, lo entendí como relación a qué queda después de... decir nada es un disparate, pero decir lo que vendrá capaz que queda como más... uno quizás está mal situado también el término fin de análisis, porque fíjense que análisis implica apertura, ¿no? Es un fin que abre, no un fin que cierra. Entonces creo que no es que todo es posible, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer que antes no. Digo yo y después vos. No sé. Hablo. Hola. Bueno, gracias Silvia por el comentario y a las preguntas también o comentarios. Sí, me parece que justamente lo que dice Fabián es que en realidad no se puede, creo que es uno por uno, pero respondiendo un poco a esto de si es caída o pérdida, bueno, me parece que justamente se puede abrir a, bueno, quizás caída implica algo que, bueno, que hay que hacer también un duelo, no solo pérdida. Digo, también es un duelo el fin de análisis, pero
El tema es que eso no implica una, bueno, no sé, digo yo, como decía Silvia, yo no di un testimonio, pero lo sentí como una especie de, digamos, de leída precup, como si fuera algo más aliviador, digamos, que uno se encuentra con eso, que quizás ahí te puedo contestar esto que vos decías, Eugenia, quizás con eso incurable, que en realidad ya no hace obstáculo, pero que relanza, como dice Fabián. Es como más liviano, por decirlo de alguna manera, pero no se puede teorizar quizás, es cada uno como lo siente, ¿no? Y no sé, vos me habías preguntado algo sobre otra cuestión que era, además de esto, ¿o no? Vos, a vos. No, a vos. No, me pareció que... Sí. Claro, por eso me parece que es como algo que relanza con lo que uno se encuentra, pero no es una, digamos, no es un vacío como podríamos decir, casi podríamos decir enriquecedor, que relanza y que produce, ¿no? No sé, lo puedo decir así. Agradezco el comentario de Estela Mari Julián, porque esto de que Juanito sigue siendo el hombre invisible, digamos, nos permite, bueno, decir esto, que no nos importa la psicopatología, sino que el sujeto se realice y construya su síntoma. Lo dije en continuidad, Martín, pero no igualo sostener el deseo a construir el síntoma. Creo que fue bastante diferenciado. Pero sí, para ubicar la diferencia entre lo que es el narcisismo puesto en el ego y el narcisismo puesto en la producción del sujeto. El narcisismo, por lo que se hablaba hoy en la mesa anterior, el narcisismo, una cosa es yo, y otra cosa es mi trabajo. Él defiende muy bien su trabajo. Y Borges también lo distinguía. No le den bolilla a mis opiniones. Atiendan a mi trabajo. Esa es la diferencia entre un narcisismo y otro. Para mí el ideal del yo propicia. Es decir, si quiero ser Freud, tengo que analizarme, estudiar, supervisar, dirigir seminarios, conducir análisis, sabiendo que siempre voy a ser Superman. Pero el ideal propicia y mueve. Por eso siempre digo, especialmente para el análisis de los adolescentes, en una ocasión en la escuela lo discutimos a fondo, cuando otro miembro de la escuela decía eso de que el ideal del yo es precondición de la represión. Sí, no es de la represión de los milicos, es de lo que construye el inconsciente. Digamos que siempre digo, y especialmente para los adolescentes, que el ideal del yo hay que dejarlo hablar para que despunte el objeto que oculta. Puedo ir a la agrupación revolucionaria, a la facultad, a la parroquia, o ser un fanático de lo redondo. Pero bueno, a raíz de sostener ese ideal, me junto con amigos, me hago de amigos, busco una novia, y después lo que pasa con los ideales se ve. Pero el ideal propicia. Cuando el ideal deviene superyoico, aplasta. Eso sí, ahí aplasta, no son sinónimos. Y ahí sí cabe distinguir lo que es el masoquismo moral de lo que es el masoquismo primario. El superyo tiende a la renegación. La perversión que sostiene el fantasma tiende a la renegación. El masoquismo primario entiendo que es algo totalmente distinto
que el masoquismo moral. Es el dolor de la existencia, que aunque digamos la vida es bella, la, siempre la vida sostiene cierto dolor de existir, del cual no podemos, digamos, prescindir. Alejandra, Safwan empieza el libro con una cita oriental. Cuando muere nuestro padre, nos dirigimos al Buda. Si muere el Buda, ¿a quién le hablamos? Digamos esto en referencia al fin de análisis. El soy eso hace al no hombre que hay en el hombre. Eso que no se nombra, eso que no es nombrado. ¿Cierto? Que puedo decir lo real, el objeto A, el soy eso en el límite de lo que me constituye. Entonces, soy eso, no soy nada de lo que soñé que iba a ser. Tengo este límite, en este límite me muevo y me realizo. Bueno, de la caída, ahí la tenés a Cristina, porque diferenciaba lo chistoso de lo cómico. Lo cómico es una brusca caída. Lo chistoso es una combinación significante. De eso se puede hacer algo perdido, un duelo, o que caiga así abruptamente a lo real. Bueno, no sé si contesté a todos, pero siempre queda algo picando. Muchas gracias a todos. Vamos a tomar un café y a las 18 retomamos.